iglesia de Antioquía. Ya entonces, realmente es muy preocupante en este tiempo y sabemos que la iglesia realmente se prepara, ¿no? Y busca al Señor y muchos realmente ya han encontrado lo que es el nuevo nacimiento, la salvación y ya tienen la santidad. De tal manera, hermanos, también nuestra preocupación debe ser rescatar almas, ¿no? Para el Señor, sabiendo que la venida del Señor se aproxima. Sabemos que el Señor ha de venir muy pronto. Y ahora, ¿qué recompensa vamos a recibir si no trabajamos? ¿No? Ahí voy a enfocarme esta tarde un poco y también ver, ¿no? Si es necesario, ¿no? Que la iglesia realmente pueda ser como aquella iglesia de Antioquía que ha obedecido al mandato de Dios, ¿no? Entonces, cuán importante que nos refleja, cuán importante que nos enseña que debemos aprender de esa iglesia de Antioquía, ¿no? Entonces, un poco sobre esto vamos a hablar esta tarde. Aquí tengo la introducción, un poco vamos a ver así. Dice, la iglesia de Antioquía recibe el mandato de mayor importancia de predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando la iglesia obedece al mandato supremo, se involucra sin pensar dos veces. Entonces el reino de Dios se extiende en todas las regiones del mundo. Mira. Hermano, hermana, en este caso, mira, vamos a hablar un poco de cómo se ha avanzado la obra del Señor. Y en aquel tiempo, ¿no? Cuando después de Jesús justamente aparece en Asia Menor, aparece las 7 iglesias y luego después, antes de eso, aparece la iglesia Antioquía, ¿no? Para que realmente la iglesia pueda crecer. Entonces, hermanos, aquí nos dice que la iglesia Antioquía recibe el mayor mandato de mayor importancia de predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. El mandato de Dios está dado a la iglesia. Y la iglesia tan solamente tiene que obedecer al mandato de Dios. Y como dice también, hermanos, cuando la iglesia obedece al mandato supremo de Dios, inmediatamente se involucra en la obra misionera. En este caso, hermanos, los ojos del Señor están puestos en todo el mundo. Los ojos del Señor no solamente están aquí en La Paz, no solamente está en Bolivia. Las almas que están perdidas en el mundo se encuentran mayormente en las regiones de la ventana 1040, en donde no se predica del Evangelio, en donde no hay predicadores y no hay quien vaya a predicar. Entonces, ahí es donde se enfoca en cuanto la iglesia de Antioquía en aquel tiempo estaba en la misma situación. Entonces, no había quien salga a predicar, pero el mandato del Señor estaba ahí, en el libro de Hechos 1:8, ¿no ve? Ahí estaba. Y tiene que estar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia no obedecía. Estaba ahí, en este caso en Jerusalén. Entonces, de tal manera, el Señor ha tenido que mover, ha tenido que utilizar a Pablo, que era el gran perseguidor de la iglesia, tal vez el peor de los perseguidores en contra de la iglesia. Y él fue como un instrumento principal para poder llevar el evangelio. Y por mediante de él pueden escuchar muchas personas lo que es el reino de Dios. ¿Ya? Aquí vemos a Jesús. Es el ejemplo a seguir. De Jesús debemos aprender muchas cosas. Entonces, cuando Jesús tuvo, hermanos, 12 discípulos, 12 alumnos.
los cuales les enseñó, les instruyó, les capacitó, con la finalidad de enviarles dos en dos a diferentes regiones, a diferentes pueblos, y así para que el Evangelio sea predicado. Ese es el motivo por el cual Jesús tuvo a sus discípulos. A ver, vayamos a esta referencia bíblica al libro de Lucas, y tal vez en alguna oportunidad hemos leído esta referencia, entonces voy a mencionar y para poder un poco más comprender, entonces voy a ir al libro de Lucas, ya al libro de Lucas capítulo 8, versículo 1. En esa referencia bíblica nos menciona en esta manera, a ver, versículo 1. Dice así, hermanos, a ver, capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús había llamado a los que él quiso y los escogió a los 12. Él los instruyó, él los enseñó, él los adiestró. Hermanos, Dios de la misma manera te escogió, hermanos, para que tú vengas aquí a la casa del Señor. Te llamó tal vez de diferentes lugares, tal vez estábamos en diferentes actividades y el Señor nos llamó. Y el Señor llamó así a sus discípulos. Unos estaban trabajando, eran pescadores, otros eran banqueros, otros tal vez estaban en el comercio, cosas así, de diferentes oficios. Dios les ha escogido. Entonces tuvo sus 12 discípulos. Por eso aquí nos dice que cuando Jesús ya había instruido, ya había preparado a los 12, entonces sale con los 12. ¿Ya? Por eso dice aquí, en esta referencia bíblica, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. Mira, no es solamente una parte nomás, sino que iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 estaban yendo con él, estaban mirando cómo Jesús predicaba, cómo Jesús compartía el evangelio, porque en este versículo ya habían estado en la obra práctica los 12, ya habían sido capacitados, ya habían sido ya preparados. Entonces como que estaban yendo al último examen. Y en ese último examen Jesús predicaba, anunciaba, y los 12 miraban cómo Jesús compartía el evangelio. Ahora, después de este versículo, viene el versículo, a ver, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7. A ver, vayamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7, en ahí nos dice de esta manera. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces aquí, hermanos, empieza a enviar ahora a los 12. A los 12 les envía dos en dos. Más antes Jesús iba con ellos y los 12 estaban con ellos. Pero ahora ya no, Jesús ya no va con ellos. Jesús ya envía dos en dos. Ahora sí, vayan, ya están preparados, ya están listos, entonces vayan. Entonces les envía dos en dos. ¿A dónde tenía que ir? A lugares, a ciudades, aldeas donde Jesús tenía que llegar, y no llegó a esos lugares, les envió Jesús. Ahora vayamos a Lucas 10, a ver en ese versículo qué es lo que pasa. Posteriormente, hermanos, después de haberles enviado a los 12, vienen los 70. A ver, vayamos al libro de Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a
otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, el lugar donde él había de ir. Esta mañana, ¿cuánto era la asistencia, hermanos? 70. A esa cantidad les ha enviado el Señor. Él está enviando dos en dos igual. Hermanos, la mies del Señor es mucha, pero necesita más obreros, necesita para enviarles. Entonces, de la misma manera, hermanos, ahora a esos 70 ya los envía dos en dos, a cada ciudad, a cada lugar donde él había de ir. Hermanos, así crece el Evangelio. Y posteriormente, a ver, vamos a leer este libro de Hechos capítulo 1. Ahí nos hablan de otro número. Hermanos, ¿cómo es realmente? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar con la obra del Señor? Entonces aquí en Hechos capítulo 1, versículo 15 nos dice así. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y esto está hablando justamente de los días de Pentecostés. Cuando Jesús se fue, cuando ya pasó, en este caso Jesús fue ascendido al cielo, los 120 estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa del Espíritu Santo, ahí todos esperando en el aposento alto, entonces la promesa del Señor viene en el capítulo 2, ahí ya viene, ¿no? De Hechos. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, reciben la promesa de Dios. Y esa promesa, hermanos, llegó a los 120. Ahora los 120 tienen que salir igual, a diferentes regiones, a diferentes lugares. Hermanos, así el Evangelio se ha expandido, hermanos. Y el Evangelio ha crecido en gran manera. Entonces, hermanos, cuán importante es realmente que la iglesia actúe. La iglesia no solamente es para que se reúna años y años. Sabemos que los discípulos han aprendido de Jesús durante ¿cuántos años? Durante 3 años. ¿No? 3 años estuvieron con Jesús. Y después de 3 años, todos salieron dos en dos. Ahora nos preguntaremos, ¿cuántos años ya estás en la iglesia? Ya estás más de 3, ¿no? Ya no tenías que estar aquí, sino ya tienes que estar afuera compartiendo la palabra, ¿no? Tal vez no todos los domingos, sino que tal vez en el mes programarse una vez o 2 veces, ¿no? Salir a diferentes lugares. Ese es el objetivo de Dios, hermanos. El objetivo de Jesús es que todos realmente se enteren que realmente hay una solución, hay una esperanza, realmente hay salvación para todos. Entonces, en ese sentido, hermanos, no quiere perderles a nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos puedan salvarse, hermanos. Entonces, hermanos, con ese objetivo es expandido el Evangelio. Ahora, hermanos, posteriormente nos dice en el libro de Romanos. Ahora vamos al libro de Romanos. A ver, vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. A ver, un texto igual, muy conocido, pero ahora vamos a detallar un poco. En ese versículo nos dice así: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, esta es la triste realidad, hermanos, de nuestros días.
A veces vemos la necesidad en el mundo entero. Hay muchos países, hermanos, en los cuales está prohibido el evangelio, donde no se predica el evangelio, donde no se enseña la palabra del Señor, donde no vas a escuchar nunca de Jesús. Hay países así, casi 80 países en el mundo, donde el evangelio no se predica. Entonces, por eso aquí nos dice, ¿cómo pues ellos van a invocar el nombre del Señor en aquel del cual nunca han oído, ni siquiera han creído, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver aquí, hermanos, un poco, aquí está, a ver, en esto, dice, ¿no ven? La primera parte, ¿cómo invocarán? Dice, si no han creído, si en ningún momento han creído, si no conocen a Jesús, si nadie les predica de Jesús, si no saben quién es Jesús, ¿cómo van a invocar, no ve? A Jesús? Si no saben quién es Jesús, y si nadie les predica, entonces para ellos es como que no existe Jesús, como que no hay Jesús para ellos, ¿no? Entonces ni se imaginan que existe Jesús, ni se imaginan que es Salvador, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la gran necesidad, hermanos. Ni siquiera han oído o han creído en Jesús. Entonces, si no han creído ni siquiera en Jesús, hermanos, entonces, en ese sentido, no pueden cómo invocar el nombre de Jesús. ¿Cómo van a invocar, dice, y levantar el nombre de Jesús sin saber quién es Jesús? ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús? ¿Cómo van a alabar a Dios si no saben quién es Jesús? Si no saben quién es ese nombre maravilloso que es Jesús. Entonces, por eso la pregunta aquí en esta referencia dice, hermanos, ¿cómo invocarán? Dice, ¿no ve? En la parte, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿no ve? ¿Cómo van a invocar? Si nadie les ha predicado, si nunca han escuchado, si nadie no les ha enseñado, si nadie no les dijo nada de Jesús, ¿cómo van a ellos creer? ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús? Ahora, el siguiente dice, hermanos, ¿cómo creerán sin haber oído sobre Jesús? ¿Cómo ellos van a creer? ¿No? Entonces, si nadie habla de Jesús, ¿cómo creerán? Si nadie va a las culturas, ¿cómo escucharán la palabra del Señor? ¿Cómo van a escuchar ellos, no? Los mensajes de Jesús por la tecnología están restringidos en Ventana 1040. O sea que muchas veces podemos pensar, yo voy a mandar mensajes por mediante de red, por mediante de internet, y va a llegar a esos países. No va a llegar el evangelio, porque están restringidos. La tecnología, en este caso, todo mensaje que se trate sobre Jesús, sobre el evangelio, está restringido. Entonces, no puede cómo ingresar el evangelio a esos países, a esos lugares, a esas naciones, etnias, culturas. Entonces, hermanos, es un país que tal vez hasta el momento no ha escuchado el evangelio. Y no hay también quien vaya. Entonces, hermanos, esa es la necesidad, hermanos, y la tarea de la iglesia está relacionado con lo que es la gran comisión, que es la Ventana 1040. Ahora, hermanos, es imposible que alguien crea sin haber escuchado previamente sobre él o sobre Jesús. Si nadie no les predica, si nadie no les enseña, entonces, hermanos, es imposible que alguien pueda creer, que alguien pueda realmente escuchar, sin haber escuchado, creer en él. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo, hermanos. Aquí en Bolivia, hermanos,
está totalmente predicado en todos los rincones, en todas las etnias. Yo he participado en muchas de las etnias que se ha predicado el Evangelio. He ido allá a hablarles a ellos. Pero hermanos, en otros lugares del mundo no hay quien vaya, no hay quien hable, no hay quien diga un testimonio. Por lo menos el Señor me ha salvado de esta manera, yo era esta persona. No hay, hermanos, ¿no? Entonces esa es la gran necesidad, hermanos, de llevar la palabra del Señor a esta región de la ventana 10. Y también nos dice, hermanos, la otra parte dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír, hermanos? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Ya? Si no hay quien predique, hermanos, ¿cómo van a escuchar el Evangelio? ¿Cómo van a escuchar, hermanos, el mensaje de salvación? No van a poder escuchar, ¿no? Entonces, dice aquí, hermanos, si nadie va a ir a predicar, nunca escucharán sobre la existencia de la maravillosa obra de la salvación para sus almas. Ellos nunca van a escuchar, nunca van a saber que hay una salvación, que ellos pueden ser salvados, que ellos realmente tienen una esperanza de vida. Y ellos nunca van a recibir ese mensaje si nadie va a ellos a predicar, a enseñar, a darle esa noticia. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Si nadie sale de entre nosotros, ellos seguirán muriendo sin saber de Jesús y sin Jesús. Muchos estarán muriendo, ¿no? Ahora mismo deben estar muchos millones muriendo sin conocer a Jesús, sin saber el nombre de Jesús, sin saber quién es Jesús. Entonces, hay personas que en el mundo están muriendo sin saber quién era Jesús, sin conocer a su Salvador. Ni siquiera en su existencia ha escuchado un mensaje de que dice de que hay un Salvador, de que Jesús vino. Hermanos, nadie nos les predicó, nadie nos les enseñó. Y la muerte llega y se van al camino de perdición. Así nomás está, hermanos, en otro lado del mundo. Hay millones y millones de personas que nunca escucharon sobre el nombre más maravilloso, sobre todo nombre, que es Jesús. Hermanos, es triste a veces hablar de esto. Presentamos esto, pero hay veces, hermanos, la iglesia está dispuesto a poder obedecer al Señor, pero hay veces de parte de arriba de los líderes, ahí es donde se ponen las barreras. Entonces, hermanos, esa es la necesidad de llevar la palabra del Señor, de poder llevar un mensaje de salvación a esas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Entonces, yo quisiera dejarles en este caso, en esta tarde, una tarea importante, hermanos, ¿no? Para la iglesia de aquí, para la iglesia Los Andes Bay, que ahora están escuchando este texto que hemos leído. También dice, hermanos, en la última parte del texto que hemos leído, dice así: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo van a predicar si nadie no les envía? Si no son enviados, si nadie es enviado a esos lugares, ¿cómo van a predicar? ¿Quién va a predicar? Si nosotros no enviamos, si la iglesia no envía, entonces, ¿cómo el Evangelio ha de ser predicado en esos lugares? Hermanos, realmente esa es la situación por la cual nosotros debemos clamar al Señor y también preocuparnos por aquellas vidas que están perdidos en medio de las tinieblas, y muchos de ellos quisieran que un predicador por lo menos llegue, alguien que traiga la palabra, por lo menos quisieran escuchar una sola vez en su vida.
ellos se arrepentirían en ese rato y encontrarían a su Salvador en ese momento. No esperarían días, no esperarían meses, sino que al solo escuchar que hay un Salvador, al solo escuchar que Jesús vino a rescatar, entonces ellos se arrepentirían y escucharían ese mensaje y se salvarían, hermanos, ¿no? Cuán importante es realmente que ellos puedan salvarse. Si no tuvieran, dice, el llamado de Dios, si no tuvieran, en este caso, el llamado del Señor, si en caso que la iglesia no tuviera ese llamado, entonces, hermanos, estuviéramos libres, ¿no? Pero hay un llamado del Señor para con la iglesia, ¿no? Si la iglesia, hermanos, envía, otros escucharán de Jesús. Entonces, cuán importante es el enviar, cuán importante es mandar predicadores, evangelizadores, misioneros, que vayan a hablar, que vayan a poder llevar esa semilla del evangelio a otras naciones, a otros lugares, a otras culturas, a otras etnias, a otras tribus, así a pueblos, naciones, puedan llegar, hermanos, con el evangelio, y cuán importante es llevar la luz del evangelio hacia ellos. Pero actualmente, hermanos, no lo hacemos. Si la iglesia envía, hermanos, muchos de los que viven en la oscuridad verán la luz de Jesucristo. Cuán importante, hermanos, si la iglesia envía, hermanos, ¿cuántas de las personas realmente verán esa luz de Jesucristo? ¿Cuántos realmente se convertirán? ¿Cuántos se arrepentirán? ¿Cuántos de ellos llegarán a la vida eterna? Y ese es, hermanos, el trabajo que debemos hacer para tener recompensa en el cielo. ¿Qué recompensa, hermanos, vamos a recibir si no trabajamos? Pero si nosotros trabajamos en equipo, hermanos, la iglesia, los líderes y también equipo de misiones y también el misionero y la misionera, hermanos, entonces, hermanos, todos recibirán la recompensa. No solamente el quien va a recibir la recompensa, sino que la iglesia va a recibir la misma recompensa. Los líderes van a recibir la misma recompensa. La recompensa es para todos, hermanos, ¿no? Entonces, y en ese sentido es la gran comisión. En la gran comisión está involucrado, todos estamos involucrados. Los líderes, hermanos de muchos años que están en la iglesia, o los jóvenes, los niños, todos estamos involucrados en esa obra, ¿no? Ahora, hermanos, la iglesia que envía, hermanos, practica la gran comisión encomendada a la iglesia de hoy. Entonces, cuando la iglesia envía, hermanos, está haciendo parte de la gran comisión, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que hace? La iglesia ora, sostiene con la oración, manda tal vez alguna ofrenda, y hasta de eso, hermano, de todo va a recibir, ¿no? La recompensa. Y esa es la obra del Señor que se debe hacer, ¿no? Entonces, muchas veces, hay veces nos podemos olvidar, muchas veces podemos dejar atrás, tal vez no tomamos mucha importancia, tal vez no es un trabajo tan importante como en la iglesia, pero sabiendo la realidad, viendo la necesidad de llevar la palabra del Señor, de tal manera, hermanos, un día de eso es lo que también vamos a rendir cuenta delante del Señor, ¿no? A ver, vayamos aquí, hermanos, aquí, la iglesia Antioquía obedece a Dios, ¿ya? A ver, vayamos al libro de Hechos, capítulo 13. En ese libro se encuentra, hermanos, cómo la iglesia Antioquía, una iglesia gentil, una iglesia que tal vez no tenía muchos números así de asistentes, tal vez así como la iglesia de Jerusalén, que tenía concilios, tenía ahí en la iglesia de Jerusalén muchos que estaban ahí, ¿no? En ese pueblo, entonces de tal manera era pues una gran multitud que estaba con la iglesia de Jerusalén. Pero en la iglesia de Antioquía, hermanos, era pues una iglesia nueva, ¿no? Que ha surgido. De tal manera esta iglesia es la que obedece
al mandato de Dios. A ver, vamos a leer, dice, a ver, capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice en esa parte así, hermanos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaé, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, hermanos, en este versículo aparece de que la iglesia Antioquía estaban, hermanos, en oración, ayuno. Así como hoy, digamos, hoy está celebrando la iglesia Los Andes B, está en ayunas, está en oración ayuna. Entonces la iglesia de Antioquía estaban realizando oración ayuno. Y en esa oración ayuno, hermanos, el Espíritu Santo se manifestó a la iglesia. Y le dijo: apartadme, dice, a Pablo y a Bernabé, a Bernabé y a Saulo, a la obra a lo que les he llamado. Entonces, inmediatamente, hermanos, la iglesia ha obedecido a esa voz del Espíritu Santo, a ese llamado ha obedecido, a ese mandato de Dios ha obedecido. Enseguida, hermanos, entendieron lo que es la gran comisión. Entonces, en el versículo 3, hermanos, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No esperaron muchos años, no esperaron meses, sino que inmediatamente obedecieron y los enviaron. Hermanos, en alguna oportunidad también les comenté cómo el evangelio llegó aquí a Bolivia. A Bolivia, hermanos, llegó el evangelio porque justamente un predicador allá en Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, presentó la necesidad de llevar el evangelio a Sudamérica, Bolivia. Y ese predicador, conforme a la historia, nos menciona que visitó a todo lugar. Y no había pastores que prediquen sobre la salvación de santidad. De tal manera, presentó allá esa necesidad. Y justamente la señorita Rachel, que era profesora de la escuela bíblica, recibió ese mandato de orar por Bolivia. Ella solamente oraba. Y el Espíritu Santo dio esa carga de orar por Bolivia. Entonces la señorita Rachel empezó a orar desde ese momento. Oró 1 año, 2 años, 10 años, no había respuesta. Ha pasado 14 años, no había respuesta. 15 años había pasado, la respuesta del Señor vino. Y Dios llamó a la señorita Emma Monroy en septiembre de 1918. Y pasados unos meses llamó también a Matilde Bloch. Y después el siguiente año, en 2019, enseguida salieron, el 14 de mayo de 2019, emprendieron su viaje. Y llegaron aquí. Y tardaron en su viaje 1 mes de viaje. No era 2 días, no era 3 días, no era 1 semana. 1 mes de viaje. Hermanos, durante ese mes viajaron y llegaron a Bolivia, trayendo la semilla del evangelio. Tal vez ellos
al momento de llegar aquí a Bolivia, no sabían tal vez el idioma español muy bien. Al llegar a Sorata, tal vez no sabían incluso aymara. Y ellos así llegaron, hermanos, trajeron las semillas del Evangelio. Y sembraron el Evangelio allá en Sorata. Y desde ahí, hermanos, se expandió el Evangelio. 2 señoritas llegaron, hoy somos casi 15,000 personas. Para que llegue esas 2 hermanas, una hermana oró, una sola hermana ha orado. Y en esta tarde yo quisiera decir, a quien el Espíritu Santo le habla, para que nosotros lleguemos a esos países donde el Evangelio no se predica, a esos países donde el Evangelio realmente no se anuncia, hermanos. Entonces, hermanos, cuán importante es nuestra participación. Si tú realmente no tienes la posibilidad de ir, entonces puedes empezar a orar. Incluso el año anterior hemos presentado en nuestra institución a los líderes un proyecto de misiones a Oman. Entonces está aún todavía pendiente, está así, medio que como esperando todavía una luz verde. Entonces, hermanos, alguien puede orar por Oman. Si tú oras al Señor por Oman, el Evangelio va a llegar a ese lugar. Tal vez puede que llegue tu hijo mismo, o tu hija puede llegar. El Señor puede levantar de aquí de la iglesia un joven, o tal vez una persona mayor. El Señor puede hacerlo. Puede levantar de la iglesia en los Andes, de los jóvenes puede levantar. No sé quién, pero la cuestión es que solamente tenemos que llevar en oración. Señor, envía obrero a Oman. Señor, envía obrero a Oman. Así oraba la señorita Rachel. Señor, envía obrero a Bolivia. Envía misioneros a Bolivia. 15 años ha tardado, hermanos, y después de eso recién llegó la respuesta. Entonces, hermanos, no nos cansemos en orar, hermanos, por esos países donde el Evangelio no ha entrado, hermanos. Ahora, ¿por qué llevar la luz del Evangelio, hermanos? En este caso, hermanos, aquí voy a un poco referir, porque Jesús dijo, hermanos, pero Él les dijo, es necesario que yo vaya a otras ciudades para anunciar el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús nos enseña, hermanos, de que nosotros no solamente debemos estar establecidos en un solo lugar, sino que debemos expandirnos, debemos tener esa visión de avanzar, esa visión de poder un poco más allá, que alcance nuestra vista, nuestra mirada, que nuestra visión tenga una visión global. Entonces, eso es lo que justamente dice aquí Jesús, ¿no? Es necesario que yo vaya a otras ciudades también para anunciar el Evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Jesús ha sido enviado para que el Evangelio sea propagado en todo el mundo, ¿no? Entonces, también Pablo dijo al respecto, hermanos. Pablo dice así, hermanos: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, Pablo nos dice aquí, hermanos, yo me esforcé para poder predicar el Evangelio, pero no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no donde Cristo ya hubiese sido predicado, no donde ya hay iglesias, no donde ya están establecidos, no donde ya hay otras denominaciones, no en ese lugar, sino, dice, hermanos, sino como está escrito.
A aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán, dice en su palabra, ¿no? Entonces eso está escrito en el libro de Romanos también, ¿no? Entonces, en el capítulo 15, ahí mismo. Entonces, hermanos, cuán importante es llevar el Evangelio a los países no alcanzados. En esta región del mundo, hermanos, este es el mundo, ¿no ven? Total. Aquí estamos nosotros en Sudamérica, y todo esto es América, ¿no? Entonces, todo lo que ven aquí, las manchas rojas, toda esa región es considerado como ventana 1040, donde el Evangelio no ha llegado en esos lugares. Este es Asia Central, Asia Menor, todo eso, ¿no? Entonces, antes, como en el libro de Apocalipsis habla de las 7 iglesias, actualmente ya no hay iglesias en esos lugares. Actualmente está lleno de la religión islámica, lleno de musulmanes, ese lugar, donde habla en el libro de Apocalipsis de las 7 iglesias. Y el lugar actualmente es Turquía, ¿no? Turquía, un país musulmán. Entonces, antes, hermanos, se predicaba el evangelio en estas regiones, pero ahora actualmente no hay quien predique en esos lugares. Ya están prohibidos que prediquen en esos lugares. Y esa es la gran preocupación, hermanos, porque el apóstol Pablo, hermanos, y también Dios, hermanos, la visión de Dios, mira, hermanos, a este mundo en general, al mundo global. No mira solamente a un solo lugar, sino que la mies del Señor es todo el mundo. La mies del Señor es cada país, cada etnia, cada pueblo, cada cultura, cada tribu que está en medio de aquí del mundo, hermanos. Entonces, la preocupación es de este lugar, de todo el mundo, de los habitantes que están en medio de ellos. Entonces, hay millones y millones de personas que están en calidad de perdidos. Y en este caso, según la cifra, hermanos, asciende más de la mitad de la población del mundo no conoce a Dios. Y la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? La iglesia obedece al mandato de Dios. La iglesia tiene esa visión de llevar la palabra del Señor a los no alcanzados. Hermanos, realmente un día de esto también vamos a rendir cuenta. Y el Señor dirá a los líderes: tú eras líder, eras pastor mensual, pastor trimestral, eras de este puesto. ¿Qué has hecho en cuanto a las misiones? ¿A cuántas personas les has enviado? Estaba bajo tu autoridad, sabías la palabra, pero no lo enviaste. Ahí vamos a tener también, hermanos, cuentas que ajustar en el cielo. Aquí, hermanos, ¿por qué llevar la luz del evangelio? Hermanos, aquí, a ver, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1:8. En ese texto se encuentra de esta manera, hermanos, que está escrito, nos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este texto, hermanos, esta promesa que Dios ha dejado, hermanos, se ha cumplido en los días de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Entonces les llenó con el poder del Espíritu Santo. Y desde ese momento, hermanos, ellos tenían que ser testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto debemos entender de esta manera, hermanos. Aquí está escrito: Dios llamó a muchos para predicar el evangelio en toda Jerusalén. Dios los llama a muchos líderes para que prediquen en Jerusalén.
Dios llama a unos para que prediquen el Evangelio en toda Judea, un poco más lejanos, ¿no? En este caso en tal vez provincias, a nivel departamento, ahí les llama a predicar. Y también, hermanos, Dios llamó a otros para que prediquen el Evangelio en toda Samaria, en toda Bolivia, puede ser en diferentes departamentos, ¿no? Los 9 departamentos de Bolivia, ahí el Señor les llama a predicar. Ahora Dios llama a algunos para que prediquen el Evangelio entre las naciones del mundo o hasta lo último de la tierra, como dice en ese versículo. Entonces, cada uno trabaja en el lugar donde corresponde. A ver, pensemos en una construcción. En una construcción, unos van a trabajar de maestro, el otro van a estar de ayudante, el otro van a ser de supervisor, de ingeniero, de todo van a trabajar, ¿no ven? Cada uno tiene su puesto. Y al mismo tiempo van a trabajar en esa obra. Entonces, aquí en este versículo quiere decir, unos están llamados para trabajar en Jerusalén, otros están llamados a trabajar en Judea, algunos en Samaria, otros también en lo que es hasta lo último de la tierra. Y esto es al mismo momento. Algunos pastores dicen, hermanos, primero tenemos que llenar nuestro Jerusalén. Llenamos y luego recién salimos a nuestra Judea. Llenamos Judea y luego recién ya salimos a Samaria. Llenamos Samaria, recién vamos a salir hasta lo último de la tierra. No es en ese sentido, sino es que al mismo tiempo tienen que estar en diferentes lugares, como menciona en ese versículo, ¿no? Entonces, el Señor realmente les llama. La iglesia está conformada, hermanos, por los líderes, por los jóvenes y también por los hermanos que asisten a la iglesia. Entonces, todos somos parte de esa iglesia y unos van a estar ocupados aquí y otros allá, otros en este lugar. Entonces, así se trabaja al mismo tiempo. A ver, con este versículo vamos a estar concluyendo. Aquí nos dice así, hermanos, en este versículo vamos a buscar Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, dice, demandaré de tu mano. Hermanos, en este versículo es terrible porque dice, cuando yo dijera, dice al impío, de cierto morirás por causa de tu pecado, porque aún todavía estás dentro del pecado, de tal manera morirás. Entonces tú no le amonestares, dice, ni le hablares a él, sabiendo que está en pecado, sabiendo que está perdido, sabiendo que está en este caso en medio de las tinieblas, de tal manera, hermanos, para que el impío, digamos, si tú lo hablares, entonces el impío puede reaccionar, puede arrepentirse, puede solucionar su vida. Pero si al impío no le hablares, no le dijeres nada, entonces, hermanos, esta persona va a morir en su propia maldad. Y en la palabra nos dice, hermanos, pero su sangre demandaré de tu mano, porque no lo has hablado, no lo has anunciado acerca de Jesús. Entonces, hermanos, cuán terrible que un día nos diga, ¿no?, de que demandaré de tu mano por no haber compartido la palabra, por no haber anunciado la palabra. Hermanos, esa es la responsabilidad, hermanos. Entonces, debe ser una preocupación para nosotros también de cómo poder alcanzar a diferentes pueblos, a diferentes naciones, cada etnia, cada pueblo
cada etnia es justamente una nación. Entonces, en el mundo, hermanos, ¿cuántas naciones habrá, hermanos? En el mundo, ¿cuántas millones de personas habrá, hermanos? Aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Están ahí, pero nunca han escuchado la palabra del Señor. Hay tribus que están en las selvas y ahí nadie entra, hermanos. Entonces nadie va tampoco a compartir la palabra del Señor. Entonces, hermanos, y esa es la gran tarea que nosotros debemos hacer. Tal vez en algún momento salir a visitar a una etnia que está en nuestro país. En nuestro país tenemos 36 etnias. Por lo menos llegar en un año a una de las etnias. Visitar, sacrificarnos el tiempo, tal vez el costo de la economía, pero llegar al lugar, ver a ellos en persona. Ahí nosotros podemos ver con nuestros propios ojos cómo ellos viven. ¿A qué creen ellos? ¿Quién es su Dios? Hermanos, realmente hay gran necesidad de compartir la palabra del Señor y millones de almas, hermanos, están clamando para que alguien vaya a compartir la palabra del Señor, pero no hay quien vaya a compartir. Entonces, hermanos, la necesidad. La iglesia, hermanos, tiene que ser luz para las naciones. La iglesia tiene que cumplir esa función de ser luz. Pero si la iglesia no es luz, hermanos, entonces no está cumpliendo con su mandato, ¿no? A ver, aquí tenemos conclusión, hermanos, esa es la conclusión. La obediencia de la iglesia en Antioquía se ha reflejado en las iglesias de hoy. Que las iglesias estén involucrados en la obra de misiones, obedeciendo al mandato supremo de Dios, es el canal de bendición para las naciones del mundo. Finalmente, estar dispuestos a cumplir con el plan maravilloso de llevar la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Que valga la pena existir en este mundo. Tu existencia que no sea en vano aquí en el mundo. Que tú vayas a compartir a alguien. Que tú llegues a una etnia, a una cultura. Hables la palabra del Señor. Hágalo, hermano, hermana. Mientras que el Señor nos da el tiempo, nos da esta oportunidad, porque si nosotros, hermanos, proclamamos el Evangelio y anunciamos, hermanos, el mensaje de salvación, de tal manera, hermanos, muchos tal vez se van a convertir, muchos al escuchar ese mensaje van a llegar a la iglesia. Tú vas a invitar a algún familiar, o tal vez a algún vecino, o tal vez a alguna persona que trabaja juntamente contigo en el trabajo, de tal manera va a llegar. Y de esa manera, de ese trabajo vas a recibir la recompensa en el cielo. Y ese es el trabajo que tenemos que emprender, hermanos, aquí, estando aún todavía en vida. Pero si la muerte nos llega mañana pasado, y si no hacemos nada delante de Él, hermanos, un día, ¿de qué vamos a recibir la recompensa? Entonces, hermanos, cuán importante es compartir, cuán importante es llevar el Evangelio, cuán importante es realmente anunciar de Jesús. Si tú, hermano, tuvieras una oportunidad, hermanos, de ir a algún país y averiguas por el internet dónde está tal etnia, dónde está tal tribu, entonces llegas con un grupo de hermanos, hermanas, tal vez de 4, de 5 hermanos, vas a hacer un gran trabajo. Si tú vas a enviar tal vez a una persona, no puedes ir tú, tienes trabajo, pero quieres enviar a alguien, mándale, hermanos, envíale, y esa persona va a ir a compartir la palabra. Dile, yo te voy a enviar, yo te voy a mandar, vaya allá, yo te voy a dar para tu pasaje, vaya. Entonces esa persona va a llegar y va a compartir la palabra del Señor, y de eso vas a recibir la recompensa. Hermanos, es realmente grande es hablar de este tema, hermanos. Podemos hablar días enteros, semanas enteras podemos hablar. Y no podemos concluir, hermanos. Realmente la necesidad en el mundo es mucho, hermanos. Hay millones y millones de personas que mueren sin saber nada de Jesús. En esta tarde yo quisiera invitarles a orar.
por esas personas que nunca han escuchado el Evangelio, por aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, aquellos a quienes nunca les fue anunciado el Evangelio. Hermanos, esencialmente, como nos dice en el libro de Romanos, donde hemos leído, hermanos, de que realmente la iglesia tiene que hacer un trabajo muy importante de enviar, hermanos, de enviar a los que van a ir a predicar, de poder enviarles y así para que ellos puedan llegar a esos lugares. Por eso nos dice en su palabra: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Cuán importante es, hermanos, enviar, cuán importante es orar por ellos, cuán importante es orar por un país. Si en esta tarde una hermana, un hermano siente orar por Oman, ore, hermano, hermana, sin cansarse, todos los días, todos los años, ore, continúe orando hasta recibir la respuesta del Señor. Si tú vas a orar, el Señor va a escuchar tu oración. Entonces el Señor va a preparar un líder. Entonces va a enviar. Entonces una vez que envíe, por mediante de tu oración, serán salvos millones de personas, cantidad de personas que están esperando. Y ellos serán salvos. Y un día te encontrarás con esas personas. Porque tú has orado. Tú te has doblado tu rodilla, lo has dicho: Señor, que el Evangelio llegue a este lugar, que el Evangelio llegue a estos países donde el Evangelio no se predica. Entonces esta tarde solamente quiero compartirles esto, que el Señor les bendiga y vamos a orar.